Buena gente, en este nuevo video tutorial acerca del fundamento de programación, este video va a tratar acerca de los algoritmos. ¿Sí? Cuando empecemos. Este video consta de 4 partes importantes, ¿no? La primera, problemas y modelos. Una gran parte del trabajo del programador es precisamente saber qué problema se va a resolver, ¿no? Si es posible expresar ciertos aspectos de un problema con un modelo formal. Por lo general resulta beneficioso hacerlo, pues una vez que el problema se formaliza, pueden buscarse soluciones en función de un modelo preciso y determinar si ya existe un programa que resuelve tal problema. Aun cuando no sea tal el caso, será posible averiguar lo que se sabe acerca del modelo y usar sus propiedades como ayuda para elaborar una buena solución. El objetivo inicial consiste en hallar una solución en forma de algoritmo. Posteriormente, este algoritmo puede ser implementado en algún lenguaje de programación, obteniendo así un programa que resuelve nuestro problema planteado. El segundo punto es, paso para la solución de un problema a través del computador. El proceso de resolución de un problema con una computadora conduce a la escritura de un programa y a su ejecución en la misma. Aunque el proceso de diseñar programas es esencialmente un proceso creativo, se puede considerar una serie de fases o pasos comunes que generalmente deben seguir los programadores. Entre estos pasos tenemos análisis, diseño, codificación, compilación, ejecución, verificación y depuración, mantenimiento y documentación. Como primer punto, el análisis. El problema se analiza teniendo presente la especificación de los requisitos dados por el cliente o por la persona que encarga el problema. Esta fase requiere una clara definición donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución deseada. Diseño. Una vez analizado el problema, se diseña una solución que conducirá a un algoritmo que resuelva el problema. Diseño del algoritmo. Es decir, como el programa resolverá la tarea solicitada, tenga presente que el diseño del algoritmo es independiente del lenguaje de programación. La codificación. La solución se escribe en la sintaxis del lenguaje de alto nivel. Eso tiene un programa. Es altamente recomendable acompañar la codificación con una documentación interna, es decir, incluir dentro del código comentarios que ayuden a la comprensión del mismo. El programa no los necesita y serán ignorados, pero sirven para hacer los programas más fáciles de comprender. Compilación, ejecución, verificación y depuración. El programa se ejecuta, se comprueba rigurosamente y se eliminan todos los errores o bugs que puedan aparecer. Cuando ejecuta el programa se pueden producir 3 tipos de errores de compilación. Este es el uso incorrecto de las reglas del lenguaje, de ejecución e instrucciones que la computadora puede comprender pero no ejecutar. Y lógicos, se producen en la lógica del programa, y la fuente del error suele ser el algoritmo. El mantenimiento. El programa se actualiza y modifica cada vez que sea necesario, de modo que se cumplan todas las necesidades de cambio de sus usuarios. Documentación. Escritura de las diferentes fases del ciclo de vida del software, esencialmente el análisis, diseño y codificación, unidos a manuales de usuario y de referencia, así como normas para el mantenimiento. Como tercer punto, tenemos los algoritmos. Se analizan los pasos para la solución de un problema a través de la computadora. Se nota que el algoritmo es bastante importante y a él se debe llegar cuando se ha entendido el problema y se ha hecho un análisis correcto de las características de este. Este es un conjunto concreto de pasos o acciones que se deben realizar ordenadamente para llegar a un fin determinado. Solución de un problema, obtención de una respuesta intermedia o realización de una tarea, de cualquier problema. Bien, ahora que se conoce la definición del algoritmo, se puede redefinir el término programa como la implementación de un algoritmo determinado en un lenguaje de programación. El conocimiento del concepto de algoritmo es fundamental para todo programador, ya que en la tarea diaria de escribir programas para resolver problemas, antes debemos discutir y entender cuál es el algoritmo que lo resuelve.
A continuación pasamos a ver las características de los algoritmos. Los algoritmos tienen 5 características. Tienen la entrada, salida, la claridad, la eficacia, limitada o fin. La entrada hace referencia a la información proporcionada al algoritmo, la cual debe sufrir un proceso para obtener los resultados. Un algoritmo tiene 0 o más datos de entrada. Estos valores le son dados por medio de una instrucción o mando que se debe cumplir al ejecutarse el algoritmo. Si no existen datos de entrada es porque una o más instrucciones generan los valores de partida, de los que hará uso el algoritmo para producir los datos o valores de salida. Salida. Todo algoritmo debe proporcionar uno o más valores como resultado. Una vez que se ha ejecutado la secuencia de pasos que lo conforman, la salida es la respuesta dada por el algoritmo o el conjunto de valores que el programador espera se le proporcionen. Estos resultados pueden ser de cualquier tipo, uno o más valores numéricos, valores lógicos o caracteres, etc. La facilidad o complejidad de un algoritmo no la determina la cantidad de datos que se desean obtener. Un algoritmo puede tener un alto grado de complejidad y, sin embargo, producir un solo valor como resultado. Limitado o finito. Todo algoritmo debe tener un número de instrucciones que limitan el proceso en algún momento, es decir, la ejecución debe detenerse. No puede existir un algoritmo, por muy grande que sea o por muchos resultados que produzca, que se quede en forma indefinida ejecutándose. Sus instrucciones o repitiendo la ejecución de un subconjunto de ellas. Claridad. Todo el conjunto de pasos debe ser entendible, factible de realizar, de tal manera que al hacer un seguimiento del algoritmo, éste produzca siempre los resultados requeridos. No pueden entonces existir incertidumbres en las acciones a tomar cuando se sigue la lógica, flujo del programa, del algoritmo. Eficacia. Los pasos del algoritmo deben ser suficientes para lograr el cometido del algoritmo. Es decir, el algoritmo debe ser eficaz. A continuación, las formas de representación de los algoritmos. Bien, como los algoritmos no están relacionados únicamente con la programación de computadoras, es necesario contar con métodos independientes para expresarlos y, por lo tanto, transmitirlos a otras personas. Existen varias formas de expresar un algoritmo, como son el lenguaje natural, el pseudocódigo, los diagramas de flujo, algunos diagramas del lenguaje de modelo, UML, etc. ¿No? Tenemos tres, ¿no? Descripción narrada, diagrama de flujo y, por último, aquí que ha habido un error, que es pseudocódigo, ¿no? Vamos a pasar a ver la descripción narrada. Descripción narrada es la descripción normal de un algoritmo utilizando el lenguaje natural de las personas, sin utilizar ninguna técnica previamente definida, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, enumerar los pasos para calcular suma de dos números. Bien, tenemos el inicio, ¿no? de la descripción, ¿no? Tenemos obtener el primer número y segundo número. Para el siguiente, sumar los dos números. Estos valores después los almacenamos y por último mostramos el resultado de la suma. Y por último punto finalizamos el algoritmo. El diagrama de flujo es la representación de un algoritmo utilizando un conjunto de figuras geométricas, rombos, cuadrados, rectángulos, círculos, etc., unidas y relacionadas por medio de segmentos de recta, con flechas que determinan el orden lógico de un algoritmo, en donde la forma de una figura geométrica indica la acción a seguir, ¿no? Los símbolos o bloques para diagramar existen en gran cantidad y de diversas formas. En la figura se exponen algunos de estos, ¿no? Como vemos, este de aquí indica el inicio y el fin de un algoritmo. Este gráfico de aquí inicia la entrada de datos, ¿no? En los cuales nosotros como programadores vamos a ingresar los datos de las variables. Aquí en el proceso ocurre el procedimiento, ¿no? Así como en el ejemplo anterior, en este cuadro pueden ocupar la suma de los dos números. En la pantalla vamos
es el mensaje que va a haber, ¿no? Y a continuación la impresora, ¿no? Para imprimir los datos. Y abajo por último es la decisión. En este bajo, un momento, en este de aquí ya se verá las, ¿cómo se dice? Los bloques, ¿no? Los bloques de decisión. Sí. Más adelante ya veremos acerca de esos. Y por último el conector. A continuación un ejemplo. Aquí un ejemplo dice: elaborar un diagrama de flujo para calcular la suma de dos números, ¿no? Bien, tenemos el inicio como ya dijimos antes, ¿no? El ingreso de las dos variables en número 1 y número 2. En el rectángulo tenemos el procedimiento, ¿no? La suma de aquellos dos números. Y aquí tenemos la muestra del resultado, ¿no? Sí, bien. Y a continuación el fin. Ya, continuamos. Por tercera forma de representación de un algoritmo tenemos el pseudocódigo. Consiste en una serie de normas sintácticas y gramaticales parecidas a las de un lenguaje de programación, pero sin tanta rigidez y con cierta libertad en el uso y la combinación de las palabras. Ejemplo: diseñar un algoritmo utilizando pseudocódigos para calcular la suma de dos números, ¿no? Tenemos inicio y fin, ¿no? El inicio del algoritmo y el fin. Aquí declaramos las variables de tipo entero, ¿no? Número 1, número 2 y una variable en la que se va a almacenar el resultado de la suma, ¿no? Entonces, leemos el primer número para almacenarlo en la variable, leemos el número 2 y lo almacenamos en la variable n2, y en el procedimiento la suma de número 1 y número 2 lo almacenamos en la variable suma y pasamos a escribir en la pantalla el contenido de la variable suma. ¿Ya? Como cuarto punto tenemos valor de los símbolos en un modelo algorítmico. Bien, debe estar clara la importancia de los algoritmos en la resolución de problemas a través de computadora, pero como habrán podido observar en los ejemplos anteriores, en un algoritmo aparecen diferentes símbolos, las variables, por ejemplo, por lo que en esta sección nos ocuparemos de ellos, de su significado y cómo utilizarlos. Datos y tipo de datos. El primer objetivo de toda computadora es el manejo de datos e información. Estos datos pueden ser las cifras de ventas de un supermercado o de las calificaciones de alumnos de una clase. La mayoría de las computadoras pueden trabajar con varios tipos de datos. Los algoritmos y programas correspondientes operan sobre estos tipos de datos. Los tipos de datos simples son los siguientes: datos numéricos. Datos numéricos es el conjunto de valores numéricos. Estos pueden representarse en dos formas distintas. Tenemos numérico entero, que sería en inglés int o integer, y el número real, punto flotante. Bien. El número entero es un subconjunto finito de los números enteros, ¿no? Negativos, cero, positivos. Entre estos veamos un ejemplo: es el 5, el 0, el menos 10, el 1234 y el menos 9876, ¿no? El entero máximo y mínimo que se puede representar depende de la cantidad de bits o de bytes que se utilicen. Este es el tamaño, ¿no? Así, en esta tabla vemos, ¿no? El tamaño: tenemos 8 bits, 16 bits y 32 bits. Aquí vemos el rango de valores sin signo, va de 0 a 255, pero con signo va de menos 128 a más 127. Así mismo en los diferentes casos, ¿no? En tamaño de 16 bits vamos de 0 a 65.535 valores, ¿verdad? Y a mismo en 32 bits de 0 hasta la cantidad determinada aquí. Bien, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Si necesito una variable para guardar la edad de una persona, bastará con utilizar un tipo de dato entero de 8 bits. Pero si necesito ingresar su sueldo, debería cambiar a una de 16 bits. Bien.
Ahora el número real o punto flotante. El tipo real consiste en un subconjunto de números reales, ¿no? Los números reales siempre tienen un punto decimal y pueden ser positivos o negativos. Un número real consta de un entero y una parte decimal. Los siguientes ejemplos son números reales, ¿no? 0.05, 3.1416, menos 12.0, siguiente que es 3456.0, el otro que es menos 2.7188, ¿no? Ya. Otra forma de representar los números reales en la notación exponencial o científica se utiliza para números muy grandes o muy pequeños. Ejemplos, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? 0.00045 igual en fórmula exponencial, ¿no? En notación exponencial sería 0.45 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Qué sería? Se va a anotar el 0, ¿no? Este 0 de aquí al punto y los números de aquí por 10. Este valor de aquí va aumentando o disminuyendo según la cantidad de ceros que tengamos aquí, ¿no? Bien, en la parte de acá vendría a ser lo mismo, ¿no? Pero en las calculadoras vemos una parte que dice E, ¿no? Entonces podremos poner 0.45 E a la menos 3. Aquí ya no es obligatorio elevarlo a la menos 3, sino que solo bastaría con poner 0.45 E a la menos 3. Y ya sería lo equivalente a 0.00045. Bien, acá abajo lo mismo, ¿no? Tenemos el dato aquí para pasarlo a notación exponencial o científica, ¿no? Tenemos un número negativo, ¿no? Anotamos el 0 punto por 10, ¿no? A la menos por 10 a la 7. Igual sería lo mismo, ¿no? Con la E. Bien. Ahora, los tipos de datos reales a su vez pueden clasificarse en dos, como se puede apreciar en la tabla 2. Ahora, aquí no. Vemos el tipo simple y doble. Es simple con un tamaño de 32 bits que va en un intervalo aproximado de menos 3.4 por 10 a la 38 más 3.4 por 10 a la 38, ¿no? Y el doble, que es un tamaño de 64 bits, va de más menos 5.0 por 10 elevado a la menos 324 a más menos 1.7 por 10 elevado al 308. Bien. Ahora, tipos de datos de tipo carácter y texto, también conocidas como cadena. Los datos de tipo carácter contienen un solo carácter, ¿no? Pueden ser las letras, ¿no? Las letras del alfabeto, de A a la Z, sean mayúsculas o minúsculas. Los dígitos del 0 a 9. Caracteres especiales como más, menos, asterisco, slash, 19%, etc. Los datos de tipo carácter se representan en muchos lenguajes de programación, comenzando y terminando con el apóstrofe de la siguiente manera. Veamos aquí que ¿no? Iniciamos con el apóstrofe, ponemos el carácter, la A aquí y terminamos con el apóstrofe, así mismo con el 7, con el signo de dólar y así dependiendo de la necesidad que tengamos de colocar. Bien. Una cadena de caracteres es una asociación de caracteres, ¿no? Que se encuentra delimitados por un apóstrofe o por comillas dobles, según el tipo de lenguaje de programación. La longitud de una cadena de caracteres es el número de ellos, comprendido entre los separadores o limitadores, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Ya vemos un ejemplo que entre tipos de dato, carácter y texto, que un carácter es solamente una letra, ¿no? Puede ser una letra, un número o un signo, pero un texto o cadena sería el conjunto de esto, ¿no? O la agrupación de esto. Por ejemplo, tenemos a Dios, ¿verdad? Inicia con comillas la palabra Dios, que sería la cadena, y termina con comillas. Asimismo aquí, ¿no? Inicia con comillas
tenemos ser como el águila, pero aquí en el espacio, estos espacios también vendrían a ser caracteres, ¿no? Y más adelante ya veremos que cada uno de estos espacios, si sea en blanco, pasan a ser un dato de tipo texto. Bien, y por último punto, los valores lógicos, ¿no? Tipos de datos lógicos. El tipo lógico, también denominado booleano, ¿no? Estos tipos de datos se utilizan para las tomas de decisiones. Es aquel que solo puede tomar uno de dos valores, verdadero o falso. Este tipo de datos se utiliza para representar alternativas, ¿verdad? Sí o no, o determinadas condiciones. Para pasar al siguiente punto. Bien, vamos a ver ahora operadores y expresiones. Todos los símbolos que representan enlaces entre cada uno de los argumentos o operandos que intervienen en una operación se llaman operadores. Bien, estos se utilizan para construir expresiones. Las expresiones son combinaciones de constantes, ¿no? Variables, operadores, paréntesis y nombres de funciones especiales. Las mismas ideas son utilizadas en notaciones matemáticas tradicionales, por ejemplo, pi por radio al cuadrado. ¿Verdad? Un ejemplo. Cada expresión toma un valor que se determina tomando los valores de las variables, ¿no? Y constantes implicadas en la ejecución de las operaciones indicadas. Los operadores pueden ser, ¿no? Tenemos aritméticos, relacionales y lógicos. Bien, aquí tenemos unas tablas con la muestra de los tipos, ¿no? Aritméticos, relacionales y lógicos. Bien, tenemos los aritméticos. Vendría el signo de suma, resta, multiplicación, división, la potenciación, la división, vendría a ser div, ¿no? Y el mob para el resto de la división. Más adelante, al momento de, bueno, dependiendo con el paso de los videos, ¿no? Ya veremos un ejemplo de cómo utilizar el div y el mob. Bien, acá abajo vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cada uno de estos, ¿no? De estos símbolos. Por ejemplo, tenemos la suma de estos números, quedaría 428, aquí la resta quedaría 418, la multiplicación quedaría 132, aquí la división quedaría 4.6, aquí la potenciación de 2 como quiera elevado al cuadrado a la cuarta serían 16, y aquí, bien, aquí es algo diferente. Pero un momento. Bien. Ya. Aquí, cada uno de estos ejemplos, ¿no? Ya más adelante le iremos explicando cada uno de estos aquí, en los siguientes videos. En datos relacionales tenemos, ¿no? Los símbolos, ¿no? Sería menor que, mayor que, igual que, menor o igual que, mayor o igual que, y diferentes, ¿no? Pueden ser así o así, dependiendo de cada uno de los lenguajes de programación. Y aquí abajo un ejemplo con cada uno de ellos. Asimismo, unos lógicos. Tenemos conjunción, disyunción y negación. And, or not. Ejemplo. Verdadero a true. True, ¿verdad? Sí, esto y esto, entonces es verdadero. Falso o falso, falso. La negación de falso es verdadera, ¿verdad? Ya. Porque aquí, cuando tú niegas una mentira, pasa a ser algo verdadero, ¿verdad? Es algo un poco complicado de comprender, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente. Prioridad de los operadores. Antes de evaluar una expresión se debe tener presente que éstas se deben sujetar a una jerarquía de operadores. Esto evita que se produzcan ambigüedades en la ejecución de los cálculos. Con cada operador se asocia una prioridad. No, con cada operador se asocia una prioridad. Los operadores que tienen mayor prioridad se procesan primero y si existen varios operadores con la misma prioridad, se continúa procesando de izquierda a derecha. Bien,
Aquí tenemos cómo se van procesando, ¿verdad? Primero los paréntesis, luego las potencias, siguen los productos y divisiones, luego las sumas y restos, siguientes las relacionales y por último las lógicas. Sigamos. Bien. Funciones internas incorporadas o estándar, ¿no? Conforme aumenta la complejidad de los problemas que se trata de resolver por medio de algoritmos y posteriormente a través de programas, es necesario contar con operadores que permitan realizar una serie de operaciones que vayan más allá de las operaciones básicas de potenciación, multiplicación, división, suma y resta, ¿no? Los operadores que se utilizan para efectuar operaciones de tipo complejo, tales como raíz cuadrada, valor absoluto, redondeado, etc., se denominan funciones internas, estándar o incorporadas, y pueden recibir como argumento expresiones, variables o constantes de tipo real o entero, ¿verdad? Tenemos aquí la función, ¿no? La descripción que realiza cada una de estas funciones, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, el valor absoluto de x, ¿no? X sería una variable, ¿no? La variable que tú puedes ingresar mediante teclado. El tipo de datos, el argumento que puede aceptar, ¿no? Puede aceptar valor un entero o un valor real, ¿no? El tipo de datos, resultado, un entero real, como igual, ¿no? Así, aquí se van explicando cada uno de estos tipos de datos, ¿no? Bien. Siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de utilización de funciones internas, ¿no? Bien, vemos aquí, ¿no? Devuelve un número entero, ¿verdad? Aquí, números decimales, valor real, el seno, la tangente, ¿verdad? Aquí se están explicando cada uno con un ejemplo, ¿no? Con valores ya dados de qué realiza cada uno de estos de aquí, ¿no? Bien. Ahora, evaluación de expresiones. Una vez que se conocen las reglas de prioridad asociadas con los operadores, la evaluación de las expresiones es muy fácil. Simplemente se evalúa la expresión de izquierda a derecha para cada clase de operadores que están presentes. Además, se debe considerar la necesidad del uso de paréntesis para agrupar términos de una expresión, ejecutando primero los paréntesis más internos y luego los paréntesis más externos, ¿no? Bien, gente, eso es todo por cuanto puedo compartir en este video. En la descripción del video dejaré dos archivos, un PDF con ejercicios resueltos acerca de todo lo que acabamos de ver en este video, y el otro archivo contendrá ejercicios propuestos, ¿no? Que ustedes pueden resolver, ¿no? Para así ir comprendiendo y reforzando lo aprendido en este video. ¿Ya? Bueno, eso es todo y espero haberles ayudado. Muchas gracias. Nos vemos.